Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Saludos en Cristo, bienvenidos a su conversación semanal con el Pan Verdadero Internacional. Les agradezco sus oraciones. Sé que estuvieron pendientes de mí. El pastor William me estuvo comentando de que todos estuvieron muy pendientes. Aquí estamos nuevamente. Después de este percance de salud, aquí estamos para servir a Dios, para servirles a ustedes. Tengo excelentes noticias de ustedes, me dice su pastor, que han estado muy pendientes del desarrollo de los acontecimientos y bueno, que quieren seguir aprendiendo, quieren seguir estudiando, quieren seguir compartiendo la palabra conmigo. Excelente. Bueno, hoy, como ya terminamos todo el rol de dones del Padre, ya terminamos todos los 7 dones del Padre, los que están en Romanos capítulo 12, versículo 6. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar con los dones del Hijo. Los dones del Hijo, amados hermanos, son los que se llaman los ministerios, son los que comúnmente conocemos nosotros como los ministerios. Esos son los dones del Hijo. Y bueno, el primero es el don del apóstol, o como ustedes quieran llamarlo, el ministerio del apóstol. Siguiendo nuestra dinámica, exactamente, esa es la palabra. Siguiendo la dinámica que nosotros estamos llevando adelante con ustedes, vamos a tratar de hacer una presentación del don del apóstol para que ustedes comiencen a ponerse en contexto. Muy bien. ¿Qué es lo primero que debo decir? Lo primero es que el apóstol sí existe, porque es una de las grandes preguntas que a mí me hacen. Hermano, ¿existe el apostolado para hoy día? Por supuesto. El apóstol sí existe. El don del apóstol sí existe. Que ha sido vituperado, atropellado, es cierto. Que la gente lo ha criticado mucho, es cierto. Que las personas que tienen este don no se han comportado a la altura, no se han comportado con el quilataje, con la altura, con la honra que éste conlleva, también es cierto. Por eso es que la gente lo tiene en entredicho, pero la verdad es que sí existe el don del apostolado hoy día. En Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y si ustedes terminan de leer Efesios 4:11, se van a dar cuenta que no hay ningún asterisco, no hay ningún número, no hay ningún llamado al pie de página. No existe ningún tipo de señal en la cual pueda haber una explicación acerca de que este don ya terminó, en lo absoluto. El don es actual. Hebreos 13:8, ¿qué dice? Hebreos 13:8 dice: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ahí está el asunto. Nosotros debemos de creer que el don todavía está vigente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta conversación? Lo que vamos a hacer es, vamos a seccionarlo. Vamos a hacer diferentes segmentos para tratar de entenderlo mejor. El primer segmento del don del apóstol, ¿cuál es? Los apóstoles del Cordero. Ese es el primer segmento. ¿Quiénes son los apóstoles del Cordero? Son los que Jesús, después de la oración que hizo toda la noche, son los que Jesús escogió. Así, con su dedo. Llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Mateo, llamó a Felipe, llamó a Jacobo, llamó a Judas. Él con su propia mano. Son los apóstoles del Cordero, los 12. No podían ser 11, no podían ser 10, no podían ser 13. Algo importante, tenemos que rescatarlo. Tenían que ser 12. ¿Por qué tenían que ser 12? Porque 12 representa gobierno. 12 para el judío representa el gobierno. El 12 lo vemos en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento,
en el Nuevo Testamento. Y siempre que vemos el número 12, lo vemos con un contexto de orden, de gobierno. 12 tribus, 12 piedras en el altar, 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Eso significa un gobierno, un orden. Tenemos 12 puertas en la Nueva Jerusalén, tenemos 12 apóstoles, tenemos 144,000 personas elegidas, que son 12 por 12,000, el cántico de los 144,000. Tenemos 24 ancianos, que son 12 por 2, 24. O sea que para ellos es muy importante el tema de los 12. Así que nosotros no podemos pasar por alto esto. Con razón el Señor eligió 12 apóstoles. Ese es el primer segmento. El segmento de los 12. El segmento de los 12 apóstoles. La altura, la honra, el poder, la unción, la dedicación que tuvieron estos hombres, los 12 apóstoles, se terminó con ellos. No ha habido ningún hombre, ni habrá, ni anteriormente, ni hoy día, que tenga la unción, el poder, la presencia, la comisión, la pasión que tuvieron estos 12 hombres, los 12 apóstoles del Cordero. Son ni más ni menos que los hombres que Dios comisionó para llevar su evangelio, para llevar su evangelio, para plantar la semilla del evangelio. Son los apóstoles del Cordero. Así que lo que quiero es que ustedes lo manejen de esta forma. ¿Cuál es el primer segmento apostólico? Los apóstoles del Cordero. Hay algunas denominaciones que creen que solamente los apóstoles del Cordero fueron apóstoles. Ellos creen que el apostolado se terminó cuando murió el último de los apóstoles, que fue Juan. Él murió en Éfeso, pero estuvo exiliado por Domiciano en la isla de Patmos. Realmente fue el último que murió, pero eso no significa que con la muerte de Juan muere el apostolado. Por supuesto que no. No hay cosa más terrible, no hay cosa más frustrante y decepcionante para un líder que al morir él, todo el trabajo que ha hecho se pierda en el espacio o se pierda en el río del olvido. Por supuesto que así como Jesús deja el legado a los 12 apóstoles, estos también al morir, ellos dejaron un legado. ¿A quiénes? A los apóstoles de la iglesia primitiva. Este es el segundo segmento. Los apóstoles de la iglesia primitiva. Otros los llaman los padres de la iglesia. En otras denominaciones así se les llama, los padres de la iglesia. Pero realmente fueron los que tomaron la carga, los que tomaron la misión, los que tomaron el oficio de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces ellos siguieron su misión y ahí podemos entender que también hubo un apostolado. Porque ¿qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. Apóstol viene de una palabra griega que es apostelo. Si usted le coloca el prefijo ex, diría entonces ex apostelo, o sea, enviado fuera. Ellos también fueron enviados. Toda la iglesia, solamente ustedes lean las cartas paulinas, iglesia en Tesalónica, iglesia en Corinto, iglesia en Filipo, iglesia en los Colosenses, iglesia con los hebreos, etc. O sea, la iglesia se dispersó. ¿Y cómo se dispersó? Se dispersó por el trabajo de los apóstoles de la iglesia primitiva. Más adelante vamos a ver algo de sus vidas, particularidades de sus vidas, asteriscos de sus ministerios. Y los vamos a poner en balanza con los ministerios que hoy están ostentando el oficio apostólico. Así que, por ejemplo, en Hechos 14:14, a Bernabé se le llama apóstol. Timoteo, Filemón, Tito, Policarpo, Ignacio, Irineo, todos estos hombres fueron apóstoles en la iglesia primitiva. En las próximas entregas de las enseñanzas, yo les voy a hacer
un detalle de todos estos hombres. Pero quiero que ahora mismo solamente seccionemos, hagamos los segmentos correctos. Los apóstoles del Cordero, eso terminó ahí, gloria a Dios por ellos, pero ellos dejaron un legado, y ese legado lo tomaron los apóstoles de la iglesia primitiva. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Después de los apóstoles de la iglesia primitiva, hubo otro segmento apostólico. En el Pan Verdadero, acá en el ministerio donde yo trabajo, lo enseñamos de la siguiente manera: siervos de labor apostólica. No colocamos nosotros el título, sino que nosotros solo hacemos caso a la labor, al trabajo. Ya Dios concederá todos los títulos y coronas, cetros y mantos que Él quiera conceder. Pero lo que nosotros queremos apuntar, lo que nosotros queremos soslayar es solamente que ellos tienen el título. Lo que nosotros queremos apuntar, lo que nosotros queremos destacar es que ellos tienen la labor, pero no tienen el título. A eso queremos llegar. Que la labor sigue en la rueda de la historia, pero los títulos es mejor que antes que el hombre los ponga, entonces que sea el Señor el que coloque a cada uno la corona que puede llevar, la corona, título o manto que pueda tener. Los siervos de labor apostólica. Obviamente, cuando nosotros hablamos de siervos de labor apostólica, estamos tirando al suelo toda aquella pompa, aquella fanfarria, las luces, las cámaras, la acción de todas estas personas que hoy ostentan títulos apostólicos y ni siquiera están haciendo algún tipo de labor que se relacione con el oficio que dicen portar. ¿Cuántos conocen ustedes de este tipo? Hay muchos. Hay muchos y desgraciadamente eso es lo que ha venido a traer la incredulidad sobre la gente. La gente no cree y tienen razón, porque se dicen apóstoles y hay gente que dice, pero ¿cómo va a ser apóstol si yo lo conozco aquí en mi barriada desde niño? Yo le conozco la vida, yo le conozco todo lo que hizo en su vida pasada y ahora sale siendo apóstol. Entonces lo mejor es llamarle siervo con labor apostólica. Ahora bien, dentro de los siervos de labor apostólica podemos hacer un subsegmento. Podemos hacer todavía una partición en cuanto a la labor que ellos hacen. Por ejemplo, siervos de labor apostólica paulina. ¿Quiénes son los siervos de labor apostólica paulina? Pues todos estos hombres y mujeres que plantan iglesias. Una persona que tiene esa pasión, que tiene ese carisma, una persona que tiene esa facilidad de poder entrar en un territorio, penetrar en el territorio, tiene el carisma, la gente lo sigue y fácilmente establece un grupo de oración que viene creciendo de una manera milagrosa. Subsiguientemente se puede hacer una pequeña célula de trabajo espiritual y bueno, desemboca en lo que es una nueva obra, un campo blanco, un campo naciente, hasta que llega a convertirse en iglesia. Yo conozco cantidad de hombres así, conozco cantidad de mujeres que hacen ese trabajo. Así que estos son los siervos de labor apostólica paulina, los que plantan las iglesias, los que llevan la palabra de Dios y tienen el carisma de plantar la iglesia. Bendito sea el Señor. Luego tenemos el siervo de labor apostólica pedrina, o sea, de Pedro. El paulino era similar al trabajo que hacía Pablo. El pedrino es similar al trabajo que hacía Pedro. Si bien es cierto, ustedes lo han leído en Hechos, Pedro se quedó en Jerusalén. Pedro se quedó con el rabinato. Pedro se quedó con los fariseos, con los escribas. Pedro se quedó con los fariseos. Pedro se quedó con los saduceos. Pedro se quedó en Jerusalén. Pedro se quedó en el templo enseñando la doctrina, enseñando el evangelio. Escuchen bien, a Pedro le tocó la transición del judaísmo, la transición de las enseñanzas de la Torá a el evangelio. Era un aterrizaje de las enseñanzas de la Torá y luego subirse en el jet del evangelio, como nosotros decimos, como dice el famoso canto. Una labor muy difícil,
una labor muy, muy difícil, y aquí hay algo que es muy rescatable. El que más sabía, el que más hubiese estado capacitado para hacer este trabajo fue Pablo. Pero Pablo, el Señor lo mandó donde los gentiles que no sabían nada. Y el que tenía menos capacidad, no es que Pedro no sabía, no, claro que sí, por supuesto. Pero no tenía la capacidad que tenía Pablo, que era fariseo de fariseos, entendido en la Torá, entendido en el Midrash, entendido en el Talmud. Pero a Pablo lo mandó a los gentiles y a Pedro lo mandó con los maestros. ¿Para qué? Para que la gloria solamente fuese de Dios. Siervos de labor apostólica pedrina son los que corrigen doctrinas. Los siervos de labor apostólica pedrina son los que enseñan la palabra, los que corrigen la doctrina, los que están pendientes que no se tuerza la palabra de Dios. Esos son los siervos de labor apostólica pedrina. Hombres que andan enseñando, hombres que andan corrigiendo, hombres que andan apretando aquí, aflojando allá, dando consejo aquí, corrigiendo por el otro lado. Ese es el siervo de labor apostólica pedrina. Esa era la labor, la segunda labor que hay dentro de los siervos de labor apostólica, maestros de la palabra del Señor. El tercer segmento, siervos de labor apostólica obispal. ¿De dónde viene la palabra obispal? Viene de obispo. ¿Y qué significa obispo? Obispo significa el que sobrevé, el sobreveedor, el visor. Voy a decir una palabra conocida para que nos vayamos entendiendo. El supervisor. Hay pastores, por ejemplo, allá en Panamá tenemos al indiscutible siervo de labor apostólica, el pastor Edwin Álvarez, un hombre que le llegan 2.000, 3.000, 4.000 personas. Claro que él no tiene el alcance de poder llegar a sus 4.000 ovejas, por supuesto que no, pero él tiene un equipo que Dios le ha prestado, tiene la infraestructura, tiene el equipo, tiene la gente, y él puede hacer ese pastoreo y él se dedica solamente a supervisar, ¿de acuerdo? Entonces sí existe también ese siervo de labor apostólica, pero nosotros somos amiguísimos de andar ofertando títulos, ¿verdad? Y hay personas que también les gusta que le den esos títulos. Bueno, ese es el tercer segmento. Vamos al cuarto segmento, los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles son los que tuercen la palabra. Ya sea falso profeta o ya sea un falso apóstol, la característica es que tuerce la palabra. No pierdan de vista esto. No es que hace señales mentirosas, no es que profetizó y no se cumplió, no es que dio una palabra y no se cumplió. No, eso no lo convierte en falso apóstol, porque todos nos podemos equivocar. Lo que lo convierte en falso apóstol es torcer la palabra de Dios. Eso sí, eso lo convierte automáticamente en un falso apóstol, en un falso profeta. ¿Conocen ustedes? Por supuesto que sí. Ahí tenemos, como dice Pedro, los que hacen mercadería de la iglesia, los que hacen mercadería de las ovejas, los que piensan que las ovejas son de él, los que piensan que el rebaño le pertenece a él, los que se nombran padres de la iglesia. Increíble. Eso no puede ser posible. Son falsos apóstoles que han desviado la palabra con astucia y están enseñando torsiones escriturales. Ahora bien, ojo, ceja y pestaña con esto que les voy a decir. No tiene que ser una torsión escritural monumental. Puede ser algo muy, pero muy pequeño. Y ese algo muy, pero muy pequeño te puede venir a desembocar en una falsa doctrina brutal, totalmente ofensiva a la doctrina, ofensiva a la palabra del Señor. Por eso es que los pastores siempre tienen cuidado de ver dónde están sus ovejas, a dónde se han metido. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué es lo que andan escuchando, uno no sabe qué es lo que oyen, uno no sabe quién es el que les enseña. Pueden estar a merced de un falso apóstol, un hombre que tuerce la doctrina, pero tiene milagros, tiene prodigios, tiene manifestaciones sobrenaturales, que es una de las palabras que más le gusta a la iglesia. Entonces una persona cree y dice, no, yo le creo a él porque mira cómo Dios lo usa. Mira cómo Dios levanta a los paralíticos, mira las sanidades, mira esto, mira lo otro. Pero recuerden ustedes que Dios
ha designado las señales y prodigios como acompañantes de la apostasía. Así que nosotros tenemos que ver que la palabra es la que no se debe perder de vista. Siervos de labor apostólica obispal. Bendito y alabado sea el Señor. Y después está el quinto segmento, que es el segmento que más da risa. Esos son los que dan risa. ¿Cuáles son? Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esos me dan risa porque ellos solitos se ponen el título. Yo soy apóstol, dicen. Alguien le puso el saco encima y lo nombró apóstol. Yo te nombro apóstol. Yo soy tu padre y tú eres un apóstol. Imagínense ustedes, amados hermanos, cómo va a ser posible que yo voy a un congreso, a un retiro, a un cónclave. Yo voy ahí a reunirme viernes, sábado y domingo. Entré el viernes como un pastor y ya el sábado y el domingo, con las enseñanzas que recibí, con los libros que compré y con las ofrendas que di, entonces ya el domingo en la noche me están graduando de apóstol. Como la sopa china que la mete usted en el microondas, tic, 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 3 minutos. 3 minutos y ya soy apóstol. O ya soy profeta. Depende la persona que esté dando depende de la persona que esté dando los cargos. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser esto? No, y eso no es lo peor. Lo peor es que hay gente que cree en esto. Hay gente que cree en esto. Hay gente que piensa que esto es real. Ahora les voy a decir algo como consejo y para que ustedes se cuiden. Cuando usted va a meterse a un lugar donde está ministrando un falso hombre de Dios, el espíritu que está gobernando a este falso hombre de Dios es un espíritu de parte de Dios. Dios le envía un espíritu de error, lo dice la Escritura en Tesalonicenses 2:10. Dice, como no quisieron creer el amor de la verdad, o como no quisieron creer al amor de la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso. Oiga bien, si ya Dios te desecha, ya no hay nada más que hacer. Está en 2 de Tesalonicenses. Aquí lo tengo. Dice, en 2 de Tesalonicenses 2:10, con todo engaño de iniquidad, escuchen, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, se les predicó correctamente y dijeron que no, que eso era religión, que eso era religioso, que ellos no estaban en eso, que ellos sienten que eso no es así. Bueno, no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, dice, les envía un poder engañoso. Es Dios el que les envía el poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Ahí lo pueden revisar. 2 Tesalonicenses 2:10 y 11. A fin de que sean condenados. El 12. Para que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando usted aplaude, grita, levanta mano y celebra, pone charango y danza, y apoya económicamente a un falso profeta, usted está siendo el sujeto personalizado de 2 Tesalonicenses 2:10, 11 y 12. Dios te ha desechado. Es bien difícil salirse de la falsa doctrina, es muy difícil. Los pastores siempre cuidamos dónde es que va la gente. A veces dicen, ahí hay una persona ministrando que vino de otro país, que Dios lo usa poderosamente. El pastor siempre se debe dar cuenta dónde usted está. Porque el pastor tiene un sexto sentido, es su pastor, es el ángel de la iglesia, es la persona responsable de su vida espiritual y él más o menos tiene un celo que arde por su alma. Entonces él tiene que cuidarlo porque él tiene que dar cuenta suya. A veces no le digamos nada al pastor, vámonos para allá porque es que al pastor no le gusta la oración. Es que al pastor solo le gusta que lo escuchemos a él. No es eso, sino que uno tiene que darse cuenta dónde las personas están yendo para ser ministradas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí hay algo, en estos últimos minutos quiero explicarles algo. Ustedes saben que el Señor preguntó,
Muchachos, voy a parafrasear. El Señor dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces los discípulos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas que ha resucitado, otros dicen que eres algún grande. Y bueno, las opiniones fueron diversas de lo que decía la gente. Después preguntó el Señor, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro tomó la delantera, le tomó la delantera a los apóstoles y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre la revelación que tuvo Pedro. Sobre la revelación que tuvo Pedro. ¿Cuál fue la revelación? Que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Esa revelación es la roca donde está fundamentada la iglesia. Cristo es la cabeza, es la fundación, es la roca donde la iglesia se asienta. Ahora bien, esto nos da a nosotros la pauta para saber que el líder de todos los 12 apóstoles, ahora sí, del primer segmento, el líder del primer segmento apostólico, que eran los apóstoles del Cordero, fue Pedro. Entonces, cuando cae Judas, dice Pedro, es necesario que consigamos a otra persona, que oremos y que traigamos a otra persona para que tome el apostolado de Judas, porque este cayó de su oficio. Entonces viene Pedro y da algunas características de cómo debería ser el perfil del sucesor de Judas. Dice en Hechos 1:21, esto es importantísimo para lo que les voy a decir y yo quiero que ustedes lo manejen muy bien. Hechos 1:21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Estoy leyendo Hechos 1:21 y 22. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dio características el apóstol Pedro y dijo, alguien que haya estado con nosotros mientras Jesús entraba y salía, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, el día en que fue tomado hacia arriba. O sea, uno que haya visto los milagros de cuerpo presente, uno que haya sido testigo ocular de su resurrección, de su ascensión, uno que haya sido oidor de sus enseñanzas, que haya recibido las enseñanzas de Jesús de primera mano, uno que haya sido comisionado por Jesús para evangelizar. Estos son los requisitos que debe tener un apóstol, dijo Pedro. Entonces nombraron a dos, señalaron a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Eligieron entre los dos y salió Matías. Matías es en la escritura un hapax legomenum. ¿Por qué? Porque Matías solamente aparece en ese punto de la escritura. Aunque Pedro tenía la autoridad de Dios, no era la voluntad perfecta que se eligiera a Matías. Dios ya tenía preparado el apóstol que iba a reponer a Judas. ¿Quién era? El apóstol que iba a reponer a Judas era Pablo. 8 capítulos después, nosotros encontramos a Pablo como el apóstol para los gentiles. Pero sin embargo, Dios respetó la autoridad que le había dado a Pedro. Muy bien, vamos a hacer, ya con esta presentación, en las próximas entregas, vamos a ir desmenuzando uno por uno los segmentos del oficio del apostolado. Muy bien, vamos a hacer un resumen. Los apóstoles del Cordero,
los apóstoles de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, los que murieron en el circo romano comidos de leones y fieras, los siervos de labor apostólica, ese es el otro segmento, los que se encargaron de llevar la iglesia a todo el mundo. Luego están los falsos apóstoles, o sea, los que tuercen la doctrina, y luego están los divertidos, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Como digo y repito, en las próximas entregas vamos a estar detallando cada uno de los segmentos. Por el momento pueden hacer comentarios sobre Hechos 1, 21 y 22 y sobre la elección de Pablo, para que ustedes vean cómo Dios tenía el plan de que Pablo fuese el que sucediera a Judas. Les amo en Cristo, Dios los bendiga. Pronto nos vemos, amados hermanos, para que podamos estar personalmente compartiendo la palabra del Señor. Y agradezco sus oraciones, porque sé que han estado orando por mí. Bendiciones a todos, son una bendición para mí. Amén.